Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas, espero que estén muy bien. Nuestra invitada del día de hoy es una amiga muy querida para mí y también para nuestro canal. Ella nos envía una historia muy interesante a mi parecer. Estoy seguro que ustedes que gustan de estos temas disfrutarán escuchándola, así como yo disfruté leyéndola. Hay una característica muy importante que está presente en todas las culturas, la cual es base para este proyecto, es la piedra angular de cómo funciona nuestro canal. Me refiero a la transmisión verbal de la información. En todas las culturas hay esta forma de herencia cultural, en la cual los miembros comparten información de boca a boca, en la charla, y es fundamental entender cómo sucede esto. Esta característica, ¿por qué es importante para nosotros? Porque nos puede llevar a entender las cosas que son reales y las que quizás no conscientemente puedan ser un accidente de nuestra imaginación, ya que la repetición de un suceso observado por diferentes personas en diferentes partes de una región o en diferentes regiones también puede ser, y que comparta características cruciales, es la que nos hace creer que hay algo más que una ocurrencia de nuestra mente. Es de esta forma que a nosotros, los que nos gusta documentarnos sobre estos temas no científicos, logramos hilar un suceso con algún razonamiento lógico. En la historia que escucharemos se encuentra presente características compartidas entre otros relatos. Este es uno de los parámetros que nosotros tomamos en cuenta para poder elegir las historias que les traemos. Sin más vueltas, te invito a que prepares tu bebida favorita y junto a toda la comunidad te olvides del estrés de la semana. Toma asiento junto a nosotros. Y si no tienes aún tu bebida favorita lista, ponle pausa al video, te esperamos. Porque aquí inician los sonidos de La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Saludos comunidad de La orilla del miedo. Les envío este relato corto, pero que ha permanecido conmigo desde que me tocó vivirlo. Soy originaria de un pueblo cercano a una de las ciudades más bonitas de Michoacán. Es un lugar que aún después de los años conserva su belleza y su simplicidad. Ahí crecí rodeada de tradiciones y costumbres que han perdurado en el pasar de los años. Una de estas costumbres eran las siempre esperadas historias que se contaban alrededor de una fogata, en un punto público. Los vecinos se ponían de acuerdo y traían pan recién hecho, café caliente, uno que otro antojito mexicano, y alrededor del fuego los mayores nos contaban historias de todo tipo. A los más jóvenes nos encantaba sentarnos a comer y escuchar las historias de los adultos, pero por supuesto, las más populares siempre eran las historias de terror. Estas reuniones eran cada cierto tiempo, y eran una tradición en nuestro pueblo. Aunque nunca nos dijeron nada, estoy seguro que a los adultos también les emocionaba muchísimo tener estas reuniones, porque ellos pues tenían sus propias rutinas, además de que nosotros teníamos las nuestras. La noche en que sucedió esto, estábamos muy ansiosos, particularmente porque esa noche estaría a cargo de contarnos historias y leyendas el famoso Don Pedro. Don Pedro era muy conocido por ser un excelente narrador y era invitado con mucha frecuencia a esta noche de hogueras e historias. Recuerdo claramente que era enero, ya estaba haciendo frío cuando los jóvenes estábamos rodeando el fuego. Teníamos nuestros aperitivos en mano y estábamos esperando a Don Pedro. Desde que en la distancia lo vimos que se iba acercando, nosotros ya empezamos a decir ahí viene! Entre nosotros nos estábamos avisando que Don Pedro se acercaba, y uno que otro que estaba parado corrió a tomar su lugar junto a los demás. Don Pedro se dio cuenta de todo. Sabía que lo esperábamos con ansias, y él se hacía aún más el del rogar. Llegó saludando a todos los adultos por aquí, por allá, caminó, se tomó su tiempo, y quizás hasta exageró en esa toma de tiempo para sentarse junto a nosotros. Mientras se sentaba nos saludaba a todos en grupo, hola Carlitos, hola Carlita, ¿cómo estás?
y recuerdo que desde ese punto ya nos tenía atrapados. Recuerdo claramente que mi prima Otis y yo estábamos cobijadas con una sola manta. Ella estaba a un lado mío, y con esta única manta las dos nos cobijamos nuestras piernas mientras disfrutábamos de una bebida caliente hecha con tamarindo. Estábamos sobre una banca que habíamos apartado desde muy temprano para esta ocasión. Don Pedro se talló sus manos a manera de preparación y también para quitarse un poquito el frío. La luz de la fogata iluminaba su rostro. Imagínense aquella escena, esa persona mayor, con aquel ambiente, con aquella expectativa de nosotros, y él contándonos historias. Era algo digno de recordarse. Recuerdo claramente que nos contaba ese día la leyenda de la mujer con cara de gato. Si no mal recuerdo, era la historia de un gato que empezó a aparecerse por el pueblo, pero tenía comportamientos muy extraños. Los habitantes del pueblo empezaron a sospechar que quizás era un nahual o una bruja. Se organizaron y decidieron capturar al gato, le pusieron una trampa, lo lograron, lo capturaron, lo pusieron dentro de un barril muy grande, y conforme iba avanzando la noche se escuchaba donde aquel gato, que era extremadamente grande, luchaba con una fuerza descomunal por salir. Con el paso de las horas se calmó, pero poco tiempo después empezó a escucharse una voz de mujer que desde dentro de aquel barril gritaba que la ayudaran, que se quería ir, que la perdonaran. Y al abrir aquel barril donde habían guardado al gato, se encontraron con una mujer desnuda, quien al sacarla se zafó de todas las manos y salió corriendo hacia el monte, y nunca más volvieron a ver a aquella mujer ni a aquel gato. La historia ya nos la habían contado antes, por eso la conozco completa, pero obviamente don Pedro la contaba súper bien, no como yo. Él la contaba mucho más extensa, con más detalles, y ese día nos estaba contando aquella historia, aquella leyenda, y yo estaba súper atenta, al igual que todos los demás que estábamos alrededor de aquella fogata. El momento más emocionante era cuando capturaban al gato, porque recuerdo que don Pedro le ponía un buen de sentimiento cuando lo contaba. Nos hacía emocionarnos con sus gesticulaciones y cómo movía los brazos, tanto así que Otis, mi prima, jaló un poco más la cobija para cubrirse hasta la barbilla. Lo recuerdo porque me destapó los tobillos y sentí como entró un poco de aire por la parte de abajo. Yo pensé en reclamarle, en decirle, oye, la cobija es para los dos, pero ella también estaba en su derecho, al igual que yo, para cubrirse con aquella cobija, así que no le dije nada. Además, la historia de don Pedro nos tenía muy atentas. Dejé de lado la cobija y yo seguí poniéndole atención al señor. Pero notaba pequeños jaloncitos a la cobija. De repente, paz, sentía cómo la jalaban. Mi prima es un poco bromista, así que yo supuse que se encontraba quizás aburrida y estaba buscando llamar mi atención, pero se me hacía muy extraño porque a ella, al igual que a mí, nos gustaba mucho esta costumbre de las historias en la fogata. Además, de repente volteaba a verle y la veía muy atenta. No pensé que estuviera distraída, aparte que ella no se distrae fácilmente. Sin embargo, también noté que don Pedro empezó a voltear a vernos mucho a mí y a mi prima. En medio de su narración, parecía que su mirada se distraía con nosotras. En varias ocasiones volteaba a vernos de manera repentina, como si algo llamara su atención. Así que yo pensé, quizás alguno de nuestros compañeros estaba detrás de nosotros y era quien estaba jalando la cobija. Recuerdo que para que no sospechara nadie, yo hice un recuento con la mirada, pero todos estábamos allí. No había ni una sola banca vacía, no faltaba nadie. No era difícil contarnos también, no éramos muchos, no éramos ni 10. Don Pedro continuaba con su historia, la noche seguía enfriándose. Se podía notar el vapor saliendo por nuestras bocas, por el frío que estaba haciendo. Los ánimos se iban poniendo cada vez más tensos, y entonces sentí otro jalón de la cobija. Este jalón fue el último, y fue muy fuerte. Fue tan fuerte que nos arrebató la cobija de las manos a Otis y a mí. Por en medio de las dos, simplemente un jalón y se fue. Un jalón que claramente fue hecho por alguien con muchísima fuerza. Al mismo tiempo de aquel jalón, escuchamos una risa con una voz muy grave, muy profunda, y una especie de gruñido. Otis dio un brinco de susto cuando sintió aquello, y yo también, rápidamente, sin voltear. Simplemente caminamos hacia enfrente, hacia la hoguera, nos movimos hacia el otro lado de la fogata. Sin investigar ni nada, solo nos paramos y nos alejamos de donde estábamos sentadas.
Cuando don Pedro se dio cuenta, se puso rápidamente de pie, más ágilmente de lo que uno pensaría por la edad que tenía el señor. Supongo que alguna adrenalina le invadió el cuerpo, pero entre confundido y asustado se puso de pie. Todos nos quedamos viendo hacia el lugar donde estábamos mi prima y yo sentadas, pero no podía ver nada. La fogata nos daba iluminación cercana, pero al mismo tiempo anulaba la poca visibilidad que pudiéramos tener en la distancia. Poco a poco, los jóvenes que estábamos allí nos fuimos acercando a don Pedro, quizás buscando protección en él por ser un adulto, protección que no sabíamos contra qué, pero nos brindaba seguridad estar cerca de él. Todos intentábamos ver algo en aquella oscuridad, cuando de repente algo salió de entre la noche. Era nuestra cobija, la que nos habían arrebatado de las manos. Ahora estaba volando por el aire y terminó aterrizando en la fogata. Por el material con que estaba hecho esa cobija, rápidamente se encendió y la fogata se incrementó en su llama de manera muy rápida, aunque del mismo modo fue bajando su intensidad, también de manera muy rápida. Pero con esa poca luz que tuvimos extra por algunos segundos, la pudimos observar. Había una mujer del otro lado de la fogata, en la misma dirección en que estábamos Otis y yo sentadas, aunque un poco más lejos de nuestra banca. Una mujer súper extraña, muy delgada, con un vestido que parecía ser blanco pero a la vez se veía a color hueso por lo viejo, o quizás por la luz, no lo sé. Tenía un cabello larguísimo, un cabello que notablemente estaba más abajo que el nivel de sus caderas, y aunque fue algo muy rápido, estoy seguro que en su rostro se le podía notar los huesos muy marcados, los pómulos, como si su piel estuviera demasiado pegada a sus huesos. Todos nos quedamos en silencio unos segundos, viendo aquello, hasta que aquella mujer comenzó a avanzar hacia nosotros, solo un poco, pero conforme se acercaba, lo pudimos notar. Cuando se movió, no estaba dando pasos, estaba flotando del suelo, no se le veían ni los pies ni la parte de abajo del vestido. Entonces alguno de nosotros dio un grito, despavorido, asustado. Don Pedro dio un paso adelante, se puso entre esa mujer y los jóvenes, enfrentando a aquel espectro. Parecía que el señor mayor que llegó a contarnos una historia se hubiera esfumado. Don Pedro, de esos momentos, parecía otro don Pedro. No sé de dónde sacó fuerzas, pero las tomó y se enderezó su espalda y su tamaño aumentó, ahora que se erguía frente a aquel espectro, y mencionó algunas palabras en tarasco. Yo no las conozco, no conozco este dialecto tarasco, pero lo he escuchado y sé que esas palabras eran en dialecto, no lo sé. Tarasco. No sé exactamente qué es lo que dijo. Fue algo súper impactante porque la voz de don Pedro parecía que estaba resonando en el aire, con un tono más grave que su voz normal, mucho más imponente. Aquella mujer se detuvo en seco cuando don Pedro dijo aquellas palabras, y como si de una amenaza se hubiera tratado, la mujer alargó un poco su cuello hacia don Pedro. Sus ojos se abrieron muchísimo, unos ojos que a la luz de la fogata aparecían como grises y vidriosos, y entonces emitió un siseo, una especie de sonido que parecía una voz en volumen muy bajito. Se quedó quieta, con su cara echada hacia adelante, flotando en el aire frente a nosotros, y en menos de 2 segundos se desvaneció. Allí, frente a nosotros, se fue volviendo cada vez más transparente, simplemente se esfumó. Uno de los adultos que había cerca iba llegando, venía caminando muy tranquilo y dijo que había escuchado gritos, que sí que pasaba. Don Pedro no dijo nada, solo pidió que le trajeran vasos con agua y azúcar. El adulto tampoco lo cuestionó, solo se dio la vuelta, se fue y trajo los vasos. Los repartieron entre los jóvenes según para que se calmaran, pero no funcionó mucho. La emoción esa noche no mermó nadita. Todos estábamos hablando de aquella aparición, de que si don Pedro la conocía de antes, o que si don Pedro era un brujo. El grupo se subdividió y todos aportamos un poco de nuestras ideas. Para Otis y para mí, fue la última noche de leyendas en aquel pueblo. Nunca más volvimos. Aunque bromeamos con que algún día lo haríamos, nunca más regresamos a esas fogatas con historias. Aún se hacen hasta donde yo sé, pero no me he enterado de que suceda algo como lo que nos tocó vivir a nosotros aquella noche.
Otis y yo nos fuimos unos años después a la Universidad de Morelia, donde estudiamos licenciatura en Derecho. Hoy somos abogadas, las dos. De vez en cuando nos llamamos, recordamos ese evento. Algunos nos creen y otros no, pero yo pienso que si lo andamos platicando entre nosotras y entre otras personas, no es con la intención de recordarlo. Algo así nunca se olvida, ni tampoco es para que nos crean. Creo que la verdadera razón de que lo contemos es que en algún punto de nuestra mente tenemos la esperanza de que algún día, cuando esas palabras salgan por nuestra boca, quizás los recuerdos también salgan de nuestra mente. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Especialmente quiero agradecer a Casey Dalton por enviarnos esta interesantísima historia. Esta figura que nos describen en la historia, la figura de la mujer, es una figura muy repetida en diferentes relatos, en diferentes regiones. Me parece muy interesante ver las similitudes que existen con otros relatos que hay por ahí. ¿Tú qué opinas? ¿Te ha gustado la historia? Permítame mandar unos saludos, por favor. Me gustaría empezar por el estado de California, en donde tenemos a 3 miembros muy importantes y muy activos de nuestra comunidad: Carol Soto, Fabi Jiménez y Elber Pacheco. Su apoyo ha sido muy importante para este proyecto. Les agradecemos muchísimo su valiosa presencia. En el estado vecino de Baja California tenemos a Ana Bello, quien nos ha dejado un comentario muy bonito en uno de nuestros videos. Muchas gracias, Ana. Te deseamos lo mejor siempre. María Elena Castro, no podemos dejar pasar la oportunidad de saludarte. Esperamos que estés teniendo días excelentes allá en Puebla, hermosa ciudad. Jenny Esteves, nuestra amiga de Ciudad de México, también deseo de todo corazón que tus proyectos estén llenos de energía, el tuyo y el de todos tus seres queridos. Aurora Santana, amiga, cuéntanos cómo se encuentra hoy el hermoso estado de Aguascalientes. Esperamos que todo esté yendo viento en popa para ti. También queremos enviar un saludo a Lina Araque, quien nos escucha desde el hermoso estado costero de Florida. Esperemos escuches estos saludos, son con mucho cariño para ti, Lina. Gustavo Olivera, Antonio Leal, Luis E. Marcos, Anabel, Mavi Villegas, Daniel Arce, muchos saludos para todos ustedes. De la misma manera afectuosa y llena de cariño y respeto, queremos saludar a todos quienes están escuchando esta historia y que por supuesto se han dado el tiempo para escuchar esta sección de saludos. Les agradecemos porque su apoyo es fundamental para este proyecto. Si les ha gustado el contenido, denle al botoncito de like, suscríbanse al canal para que no se pierdan ningún relato que subimos. Recuerden que cada viernes a las 8 de la tarde subimos un relato nuevo, salvo que por algún motivo no sea muy complicado, pero bueno, les extiendo una disculpa de antemano. Te agradezco tu presencia hoy y te invito en una semana más a disfrutar junto a todos nosotros un momento de relajación y desestrés. Yo soy Grillo Villegas y espero verte aquí en La Orilla del Miedo.